invito a que a continuación escuches en los labios del pastor Juan Germán Ortiz el tema Pensar Positivamente. Este es tu programa Creyendo lo Imposible. Es segundo libro de Reyes, capítulo 5, los primeros 8 versos, por favor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Si al pez koi lo tomamos y lo metemos en un tanque muy pequeño, no va a crecer más de 5 centímetros. Pero si lo ponemos en un estanque más grande, va a alcanzar una longitud hasta 45 centímetros. Pero si el estanque es enorme, entonces va a alcanzar casi 1 metro. El tamaño del pez koi está en relación directa con el tamaño del estanque. Las pequeñas ideas que están en mentes pequeñas producen logros pequeños. Pero si esas pequeñas ideas las tomamos y las ponemos en una mente que piensa positivamente o que piensa en grande, se va a convertir ese pensamiento, esas pequeñas ideas se van a convertir en grandes logros. Eso es lo que vemos en este pasaje. Eso es lo que nos muestra esta muchacha. Una muchacha que ha sido tomada cautiva, arrancada de su tierra, llevada a un país distante, pero simplemente una muchacha que piensa positivamente, Déjeme hacerle 3 preguntas al pasaje. En primer lugar, ¿quién piensa positivamente? Y yo veo 2 cosas bien claras en el pasaje. Quien no se deja limitar por una carencia personal. Es evidente que a todos nos falta algo. Fíjense bien lo que dice: habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Cuando yo era niño, recuerdo que jugaba mucho un juego que se llama Serpientes
y escaleras. Cuando con la ficha yo llegaba a una casilla donde estaba una serpiente, uno descendía y perdía altura. Pero si yo llegaba con la ficha a un punto donde iniciaba una escalera, entonces uno ascendía y estaba próximo a ganar el juego. Quiero decirles que en la vida también hay pérdidas y hay ganancias, y que uno muchas veces va a tener pérdidas. A veces es un hijo, a veces es un esposo, a veces es dinero, a veces es la propia seguridad. En el caso de esta muchacha, vemos que ha perdido su libertad. Es decir, tiene una carencia en relación de la demás gente. Es una persona cautiva viviendo en un país extraño. Lo importante no es la pérdida como nosotros muchas veces lo manejamos. Cuando tenemos una pérdida, nosotros estamos atentos, demasiado atentos a esa pérdida. Lo cierto es que no es la pérdida lo importante, sino mi actitud ante la pérdida. La muchacha está sin libertad. Por ejemplo, Pablo está sin libertad. Pero ¿qué dice Pablo? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Dónde estaba Pablo? En una prisión. No tenía luz, no tenía amigos, no tenía dinero, no tenía libros, no tenía libertad. Por eso alguien ha dicho, cuando no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero no te detengas. Y alguien ha agregado, deja de pedirle permiso, ya basta, deja de pedirle permiso a tus excusas. Muchas veces, ante un proyecto, ante algo que nosotros simplemente tenemos que hacer, esgrimimos una o varias excusas para no hacerlo. Y eso nos lleva ¿a qué? A estar donde sencillamente estamos. Eso nos lleva ¿a qué? A seguir donde sencillamente hemos estado. Ahora, que no se deja limitar por una condición personal. Dice la cual servía a la mujer de Naamán, la cual servía, era una sirvienta, estaba en la servidumbre, pero no tenía libertad. Alguien ha dicho que el mundo está dividido entre positivos, es decir, gente positiva, y también gente negativa. Bueno, usted conoce la gente negativa, usted conoce la gente positiva, pero déjeme ilustrarle. Por ejemplo, un negativo va a decir, lo creeré cuando lo vea. Primero lo veo y luego lo creo. El positivo, por el contrario, va a decir, lo veré cuando lo crea. Es decir, yo lo puedo leer, lo puedo ver, simplemente basta con que lo crea. Si crees que estás derrotado, lo estás. Si tú crees que no te atreves, no lo harás. Si te gusta ganar, pero crees que no puedes vencer, es casi un hecho que vas a perder. Si tú crees que vas a perder, estás perdido, porque en este mundo encontramos que el éxito empieza en la voluntad del hombre y que reside en una actitud positiva. Si tú crees que eres inferior, lo eres. Tienes que pensar en grande para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de poder alcanzar la cumbre. Ahora, ¿cómo se piensa positivamente? Déjeme hacer otra pregunta y responderla con el pasaje. Y hay dos cosas, cancelando una frustración como final. El señor presidente electo frecuentemente dice,
que las victorias no son para siempre, ni las derrotas son para siempre. Y no porque lo diga él, pero lo cierto es que uno nunca debe de aceptar algo para siempre, independientemente de quién lo diga. Y lo vemos aquí. Esta muchacha cancela una frustración como final, es decir, como algo definitivo. ¿A qué me estoy refiriendo? Era este hombre valeroso en extremo, era un hombre valiente, Naamán, era todo un soldado, pero leproso. O sea, había una mancha, y esa mancha olía mal, y estaba podrida, y esa mancha estaba en su carne, era leproso. Déjeme decirle que el diablo es el que nos hace ver imposibilidades. Por ejemplo, tu hijo no va a cambiar. Viene el diablo y te dice, por ejemplo, tu problema es insalvable. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un imposible. Todos en el tiempo de Naamán creían, afirmaban, la ciencia lo comprobaba, que estar leproso era algo incurable. Menos una persona. Menos una persona. Y esa persona trabajaba en la casa de Naamán. Era la muchacha, era la sirvienta, la sirvienta, la sirvienta. En la mente de la muchacha es posible sanar de lepra. Aceptar la frustración como final, finalmente va a ser de ti una persona frustrada. Y hay muchos que porque aceptaron una situación simplemente que les sucedió y dejaron que les marcara su vida, entonces van por la vida con esa frustración. Ahora, cancelando una fatalidad como final, me llama la atención que dice, pero leproso. Leproso era una persona que estaba técnicamente condenada a muerte. Pero fíjense bien, en la mente de esta muchacha, tal fatalidad no existe. Yo no sé si se han dado cuenta que hay cáscaras de plátano tiradas en la acera de la vida. Hacemos un gran escándalo cuando nos caemos. Bueno, hay caídas y uno le pone mucho énfasis a la caída. No debieras de preocuparte tanto por caerte, más bien debieras de preocuparte por levantarte. Dice Maxwell, John C. Maxwell, que debieras levantarte despacito, muy despacito, y sacudirte muy despacito. Y si puedes, traerte algo de abajo para acá arriba. Deberíamos hacer algo diferente. Es Henry Ford el que dice, lo que es deseable y correcto nunca es imposible. De modo que si tu sueño es deseable y además es correcto, déjame decirte hoy que no es imposible. ¿Qué es la fatalidad para ti? ¿Has tenido alguna fatalidad en la vida? Yo tuve una cuando tenía 16 años, perdí a mi padre. ¿Pero qué es la fatalidad para ti? ¿Un trampolín que te lanza hacia adelante o bien es una tumba donde el diablo y los demás quieren que te entierres? Bueno, para esta muchacha, fíjese bien, viendo a través de los ojos de esta muchacha, para esta muchacha la fatalidad es la oportunidad para tener un milagro. ¿Cómo está viendo esta muchacha la fatalidad? El hecho de que Naamán es una persona que tarde o temprano va a morir, está condenado a muerte. ¿Cómo ve eso? Como la oportunidad para tener un milagro. De modo que si usted tiene una desgracia o tiene una situación difícil, déjeme decirle que debiera tener esperanza de que sencillamente algo bueno va a suceder si usted es capaz de esperar algo bueno que va a suceder. Yo quisiera decirte que ninguna fatalidad, ninguna desgracia, por muy grande que ésta sea, debe cancelar lo que tú deseas. Ninguna. Si es una persona semejante a esta muchacha. Y la última pregunta, cuando nosotros pensamos positivamente, ¿cuándo se da eso? O
pensando en la pregunta, ¿cuándo se piensa positivamente? ¿Cuándo es que pensamos positivamente? Y déjame decirte dos cosas que veo en el pasaje. Cuando uno ve soluciones. Yo le quiero decir que cualquier empresa está dispuesta a contratar gente que ve soluciones. Cualquier empresa. Si usted es una persona capaz de ver posibilidades, no imposibilidades. Hay gente que siempre ve lo peor y ve la imposibilidad. Yo a veces en la oficina trato con hermanos y cuando les presento un proyecto me sacan 10 razones por qué no se puede. No, pues para eso pues mejor no hubieras venido, hijo, mejor te hubieras quedado en tu casa. Pues yo ya sé las cosas que son las barreras, pero precisamente para eso Dios nos contrató, para superar las barreras. Si me dices que esto no se puede, me estás incitando a que lo supere, a que lo supere. Fíjate, cuando uno ve soluciones, ¿qué encontramos? Dice, si rogase, allí la muchacha ve una solución, el ruego. Si Naamán es capaz de rogarle al profeta, algo va a pasar en su vida. Si rogase mi Señor al profeta. Es difícil volar con águilas cuando estás rodeado o vives con pavos. Y a veces los pavos los traes aquí en la cabeza, o a veces los pavos los tienes ahí cerca de ti. Pues no, pues mejor búscate otra compañía. Y ya deja de andar pensando en pavos, cuando sencillamente de lo que se trata es de ser como el águila. Y aquí encontramos una muchacha que vuela como águila cuando piensa que hay una solución para la lepra de Naamán. Por eso alguien dijo, fíjate lo que alguien dijo, fíjate lo que alguien dijo, fíjate lo que alguien dijo. Solo el que puede ver lo invisible puede hacer lo imposible. ¿Por qué no hacemos imposibilidades? Porque siempre andamos como el cieguito, tocando. Solamente lo que tocamos es lo que creemos y es lo que palpamos. Hay que ver lo que no se ve. Hay que creer lo que nadie cree. Y cuando eres capaz de ver lo que nadie ve, entonces eres capaz de ver milagros en tu vida. Hacen falta personas en cualquier empresa. Díganme si no es cierto. Vaya usted a una empresa y dígale al gerente, contráteme porque yo soy capaz de ver lo que nadie está viendo en esta empresa. Y le aseguro que entonces grandes cosas van a suceder en esa empresa, en su propia vida, en su familia, en su matrimonio o en su iglesia, en su iglesia, en su iglesia. Estaba leyendo que cuando se introdujo en 1797 el primer arado hecho de hierro fundido, los agricultores lo rechazaron alegando que el hierro fundido contaminaría la tierra y estimularía el crecimiento de las hierbas. Así se las gastaban en ese entonces. Cuando apareció el ferrocarril y se vieron las primeras locomotoras, algunos elocuentes, autoridades elocuentes dijeron que eso requeriría la construcción de muchos manicomios, debido a que la gente se volvería loca cuando viera los trenes corriendo por los campos. Imagínense usted. Yo quiero decirte en pocas palabras que si tú dices que no se puede, tienes razón, no se puede. Pero quiero decirte también que si tú dices sí se puede, entonces tú tienes razón, sí se puede. Y la última cosa, cuando uno ve salidas, fíjate, si rogase mi Señor al profeta, no solo hay una solución, el ruego, pero fíjate, hay una salida. Si rogase, lo sanaría de su lepra. No dice, posiblemente lo sanaría de su lepra. Es más, si está de buen humor el profeta, a lo mejor lo va a atender y lo va a sanar. Dice categóricamente, como habla la fe, lo sanaría de su lepra. Me llama la atención el ratón, cuando la señora lo anda persiguiendo y trae la escoba queriendo despeinar también al pobre ratón. El ratón nunca se detiene a mirar la escoba, sino que está buscando la salida por donde se va a escapar. Hacen falta personas en el matrimonio, en la familia, porque a veces la gente no nos tolera. No nos tolera porque no nos ama, nos tolera porque somos negativos en nuestra forma de ser y no nos aguantan.
Porque en vez de buscar salidas a un problema, hacemos el problema más grande. ¿No? Hay gente que en vez de atacar el problema se va contra la persona, y no tan solo contra la persona, no, si también tu mamá, y tengo para tu abuelita, y tráemelas aquí, mira. Y meten a toda la parentela, y al rato, pues es un conflicto mundial. El mundo necesita salidas, gente que piense en salidas. Esta muchacha piensa que para un gran milagro se necesita un gran problema, y el gran problema lo tiene Naamán. Lo único que hace falta es encontrar un especialista que haga milagros, y ese especialista se llama Dios. ¿Saben lo que el profeta le va a decir a Naamán? Naamán se quiere regresar, porque el profeta ni siquiera sale. Y le dice, métete 7 veces en el Jordán. Y luego dice, para eso venir desde tan lejos, allá están Habana y Farfar, mejores ríos que este. ¿Para eso? No, pues yo mejor me voy con todos mis tiliches a mi tierra. Y luego le rogaron y le dijeron, oye, pero si te pidiera algo más difícil, ¿no lo harías? Total, cuando se metió, dice que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Los expertos decían que era imposible correr 1 milla en menos de 4 minutos. Un joven que no escuchó el pensamiento negativo de los expertos decidió romper el récord. Se concentró en correr 1 milla en menos de 4 minutos. Después de entrenar y enfocar su mente cada día en romper esa meta, ese joven lo logró. Su nombre es Roger Bannister. La barrera que impedía correr 1 milla en 4 minutos no estaba en las piernas de los que dijeron que no se podía, sino en su pensamiento negativo. No se puede. Ellos estaban guiados por el no se puede. No se puede. En su mente faltaba el pensamiento positivo que sencillamente Bannister tuvo. Cambia tu manera de pensar. Yo te quiero desafiar a que cambies tu manera de pensar. No es asunto solamente de estar orando, ore y ore, y ore y ore. Oh, lee la Biblia, lee la Biblia. No es asunto de eso, es aplicar la Biblia. Y si Dios es un Dios positivo, tan es positivo que te salvó a ti. ¿Me explico? A ti y a mí, para que no se ofendan. ¿Sí? Entonces, si Dios es tan positivo, pues tú también, que eres hijo de Él, pues sé positivo. Y sé positivo en tu manera de pensar. No estés orando que cambie tu suegra, no. Cambia tú tu manera. No estés orando, Señor, que cambie mi señora. Y si no, la cambio por 2 de a 20, Señor. No, pues no estés orando ese tipo de oraciones. Cambia tú tu manera de pensar. No estés orando que cambie tu jefe, cambia tú. ¿Me explico? Y si cambias tú, te aseguro que tu empresa y todos los que te rodean van a cambiar. Yo te invito a que le digas a Dios, cambia mi manera de pensar. Si cambias tu actitud, fíjate lo que voy a decir, cambia tu vida. Cambia tu actitud, tu manera de pensar, y la vida te va a sonreír. Te va a sonreír. Sol de paz, traerá luz. ¿Qué tal te pareció este mensaje? Yo creo que siempre tenemos que tener una actitud positiva para lograr las cosas. Y qué mejor que pedirle esa actitud positiva y todos esos buenos pensamientos al Señor Jesucristo. Así que no lo piense más, te esperamos el próximo domingo aquí con nosotros en la gran familia espiritual Creyendo lo Imposible, recordándote que tenemos nuevos horarios, así que ponte muy abusado para que no te pierdas y no vengas en otros horarios. Nuestros nuevos horarios son a las 9 de la mañana, 10:15 y 12:45, así que te esperamos aquí solo acompañado, pero ven con nosotros. Y bueno, después de este corte comercial, te seguimos esperando aquí en tu programa Creyendo lo Imposible.